Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con esta presentación vamos a apoyar el estudio de la unidad 1 de nuestro curso de manejo forestal de la edición 2020. En pantalla pueden ver los contenidos tal cual están detallados en el programa y en esta presentación no vamos a hacer un tratamiento completo o exhaustivo de todos los temas que acá están presentados, la mayoría de los cuales están desarrollados un poco más cuidadosamente en el texto que les hemos señalado para lectura, y otros deliberadamente van a ser tratados con más profundidad eh, en clases posteriores, particularmente el abordaje que vamos a hacer de la planificación como herramienta para el manejo forestal. Lo vamos a desarrollar más ampliamente más adelante en el curso. Y en materia de definición y de evolución del manejo forestal, en sentido histórico, vamos a decir unas muy poquitas cosas. Antes de ello vamos a repasar también, como está detallado en nuestro programa, el objetivo general del curso. Nosotros le vamos a dar al curso un enfoque fuertemente administrativo, porque esa es nuestra visión del manejo forestal y va a quedar más claro cuando terminemos esta presentación. Y nuestro enfoque va a ser el de la sustentabilidad, es decir, considerando las dimensiones ambiental, social y económica o productiva de la actividad. A lo largo del curso también vamos a desarrollar o vamos a trabajar algunas competencias vinculadas con el manejo de técnicas, métodos y herramientas para ayudar la toma de decisiones en el nivel de bosque, y vamos a decir dentro de un ratito que entendemos por nivel de bosques, y nuestro propósito permanente va a ser resolver problemas relacionados con el uso de los recursos forestales por parte del hombre, de la humanidad. ¿Sí? Para eso hemos también detallado algunos objetivos particulares, estos también están en el programa y los invitamos a que los revisen o que los repasen. Como dije, nuestro enfoque va a ser fuertemente administrativista porque de ahí vamos a tomar buena parte de los abordajes que le vamos a dar a los temas que vamos a ir estudiando, pero en particular dentro de las ciencias administrativas el que más énfasis o más desarrollo le vamos a dedicar va a ser al de la planificación, a esa etapa particular del proceso de gestión o de administración en el cual uno, groseramente dicho, establece un conjunto de actividades y las ubica en un calendario para ser implementadas y luego controladas. Nosotros vamos a dedicar buena parte de nuestro esfuerzo y de nuestra atención a la planificación, más que a la implementación de algo que se haya decidido o al control de gestión. ¿Sí? Vamos a concebir a los sistemas que pretendemos controlar como sistemas complejos, y hacia el final de la presentación esta vamos a dar una definición un poco más exacta de qué entendemos por un sistema complejo, exacta y moderna. Por otra parte, este, también eh, vamos a analizar a lo largo del curso, vamos a trabajar a lo largo del curso el proceso de toma de decisiones y los conflictos que ello genera, bastante típico en estos tiempos que corren. Y por último, lo más importante tal vez, en todos nuestros enfoques y abordajes vamos a promover en los estudiantes como futuros profesionales el desarrollo de una actitud crítica y que reconozca todo el tiempo la responsabilidad social a la hora de implementar el manejo forestal. Bien, vamos a ir progresando un poco en el tratamiento de los temas, ya más concreta o específicamente. Yo había mencionado que vamos a hacer unas pocas referencias históricas, porque en el texto que hemos señalado esto está un poco más desarrollado. El manejo forestal como disciplina científica en particular tiene un origen que se puede establecer con bastante precisión en la segunda mitad del siglo XVIII, y se lo puede localizar también con mucha precisión en lo que actualmente es el territorio alemán, por una sucesión de eventos que están relacionados con
el temor de la sociedad alemana, particularmente de quienes tenían la responsabilidad de gobierno en aquellos años, al desabastecimiento de la madera como un producto esencial, es el que dio origen a lo que nosotros consideramos la ciencia forestal, particularmente con el enfoque que actualmente la conocemos o con las características que actualmente le conocemos, que probablemente están vinculadas con el mundo occidental, ¿no? Me refiero este, a que el origen está trazado en esa época y en ese lugar, y desde allí se difundió a buena parte del mundo, sobre todo el mundo occidental, pero también a una parte del mundo oriental. La influencia de la concepción de la ciencia forestal y de la actividad forestal, del manejo de los bosques, este, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XVIII en Alemania, fue rápidamente exportada, si se me permite el término, al resto de Europa. Inglaterra, España, Francia, fueron muy influidas, Italia, el oriente europeo, todas las, las ciencias forestales de esos países se desarrollaron con una fuerte influencia de las concepciones que se originaron en Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII, como estaba relatando. Y por vía de Gran Bretaña llegó a Norteamérica y también llegó a las Indias, a los bosques, a la silvicultura tropical y al manejo de bosques tropicales en la India. Este, por vía de Francia y de España también la influencia llegó a América, a la América tropical, y a nuestra América templada también, y a Argentina, ¿por qué no? Este, y bueno, la influencia alemana es muy marcada y todavía es muy notable. Eso está un poco más desarrollado en el texto que le hemos dado para lectura. Simplemente voy a agregar que en el caso argentino, la influencia además de España, lo cual nos viene por compartir el lenguaje y la cultura, y porque Argentina en algún momento de la historia fue una colonia española. También es muy notable la influencia que ejerció eh, una corriente de profesionales forestales croatas que llegaron a la Argentina a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y cuyas influencias todavía se pueden documentar y están bastante bien desarrolladas en un texto que va a estar citado al final de la bibliografía, que relata una sucesión de hechos históricos de Argentina. Y lo otro que voy a decir con respecto al manejo forestal en términos históricos en Argentina, es que como disciplina científica probablemente se desarrolló un siglo después, 2 siglos después que en Alemania, porque las primeras escuelas forestales de Argentina son de la segunda mitad del siglo XX, así que en Argentina el estudio de las ciencias forestales en el nivel universitario no es tan antiguo como en Europa o en otros países del mundo. Reitero, las primeras escuelas, la de Santiago en particular y la de La Plata, se crearon en la segunda mitad del siglo XX, a fines de los 50 y principios de los 60. Y como antecedente previo a esto, lo que sí podemos mencionar es que cuando se sancionó la célebre ley de defensa de la riqueza forestal argentina en el año 48, lo cual nos convirtió en pioneros en materia de legislación forestal, me estoy refiriendo a la ley 13.273, en esa ley se previó como un instrumento central de la política forestal de Argentina una Administración Nacional de Bosques, que después devino Instituto Forestal Nacional, y una de las primeras acciones que esta Administración Nacional de Bosques desarrolló con mucha intensidad y con mucho ímpetu, y que además la materializó en muchos bosques que eran jurisdicción federal, particularmente por ejemplo en Tierra del Fuego, que todavía no existía como provincia, en consecuencia sus bosques dependían del gobierno federal.
decía, desarrolló e instituyó con influencia de Croacia y de Alemania lo que se dio en llamar la instauración del principio dasonómico de la ordenación de bosques. Así está relatado en el texto histórico, que les reitero está citado al final de la bibliografía. Y ese principio dasonómico de la ordenación de bosques es más o menos lo que está definido en, en el primer ítem de esta diapositiva, que es la definición que da de la ordenación forestal o de la ordenación de montes, como se la conoce en España, un autor del año 1944, un texto del año 44, Enrique Macay. Es un texto muy célebre de ordenación o de manejo forestal, de ordenación forestal, como se lo conoce sobre todo en España. Y bueno, ahí se menciona que ordenar un bosque es organizarlo. La noción de organización refiere al enfoque administrativo que ya he mencionado. Y dice que esa ordenación procede conforme a las leyes económicas, que no deben infringir las biológicas. Y en este sentido, o en esta definición, la referencia a las leyes no es una referencia legalista o jurídica, sino es una referencia a leyes científicas. Así que claramente hay una pretensión por parte de quien formula la definición de caracterizar al manejo o a la ordenación forestal como una disciplina científica. Sí, es algo que nosotros vamos a aceptar porque tiene mucho sentido, hay muchos argumentos para sostener que el manejo forestal es una disciplina científica, más bien en el campo de lo aplicado, pero es una disciplina científica que tiene sus propios constructos teóricos, algunos de los cuales van a ser objeto de nuestro estudio. Y al respecto a ella señalo que en la primera definición se trasunta la fuerte influencia que tiene la silvicultura, la investigación selvícola, como se dice en España, y la epidométrica, que refiere a al conjunto de conocimientos que estudian el crecimiento de los bosques. Así que silvicultura y crecimiento están en el sustento o en el sustrato de la ordenación forestal. También está en esta diapositiva detallada la definición que da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en particular está citada la referencia del año 2001 del término dasocracia. Ahí está referido el origen griego de la palabra, dasos, bosque. Por eso también cuando se refiere a los principios dasonómicos, bueno, dasonomía, refiere a la ciencia forestal en su conjunto, no solo al manejo forestal como disciplina científica, sino también a otras disciplinas como la ecología forestal, la economía forestal, la dasometría, o los relevamientos forestales como disciplina científica, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto o ese colectivo de disciplinas científicas pueden ser referidos con la denominación común de dasonomía, si tomamos a dasonomía como el conjunto de las ciencias que refieren a los bosques. Eso tiene sentido porque dasos viene de la partícula griega bosque, ¿sí? Y cracia viene de gobierno, así que dasocracia refiere al gobierno del bosque. Es una definición que enfatiza que, bueno, es prácticamente una definición de la ordenación forestal como actividad que se propone, mediante la ordenación, obtener la renta anual y constante de los bosques, eligiendo especie, método y turno de beneficio. El profesor de silvicultura les podría explicar que el método de beneficio refiere a la técnica de regeneración de los bosques, así se lo refiere en España, al método de reproducción, por monte alto, por monte bajo, o el método mixto de reproducción, turno también ya lo han estudiado en silvicultura. Nosotros le vamos a dar un poco más de sentido a todas estas consideraciones que se están haciendo, pero esto nos permite también presentar el manejo forestal como una técnica, y esto nos pone en el terreno del manejo forestal como una actividad humana. ¿Sí? En el caso de concebirla como una técnica, es una técnica con base científica porque pone el conocimiento en acción, es una aplicación del conocimiento que provee herramientas
o diseña planes de intervención con el propósito de controlar sistemas concretos. Más adelante vamos a dar algunas definiciones de sistemas más precisas, más exactas, pero por ahora tomemos que el sistema que vamos a controlar en nuestro caso es el bosque, que también podemos adelantar es un biosociosistema, es decir, es un sistema con componentes biológicos, con componentes sociales, esa es la consideración moderna, y también podemos calificarlo como un ecosociosistema, en este caso la partícula eco hace referencia a ecológico y no económico. Lo de sociosistema puede venir de la mano por ahí la consideración económica. Más adelante se va a separar, pero en principio, entonces como técnica se propone controlar este tipo de sistemas particulares, concretos. Y ahí están listados una serie de sinónimos de la palabra controlar o del verbo controlar, lo cual pone en manifiesto por qué nosotros consideramos como un sinónimo de manejo a la ordenación. Lo cual es cuestionado probablemente por otros colegas, pero para nosotros todos estos términos designan a la misma actividad humana, que es la que se propone controlar el socioecosistema o el biosociosistema de los bosques. ¿Sí? Ahí hay otros sinónimos: manejar, administrar, mantener, mejorar, eventualmente destruir también. Y por eso es que al final nosotros hemos puesto como sinónimos ordenar y gobernar, que son sinónimos que no van a encontrar en los diccionarios, pero en el contexto específico del manejo forestal, de la ordenación forestal, para nosotros van a ser sinónimos. Como un resultado de la influencia, y como en el programa está mencionado, voy a repasar rápidamente lo que se consideran los principios fundamentales, o también son referidos como los objetivos de la ordenación forestal, y me voy a referir con una cita textual a una norma que está vigente todavía en España, particularmente está vigente para las comunidades autónomas que no hayan adoptado normas propias, la mayoría ya lo ha hecho, pero casi todas están influidas por esta definición de los objetivos o principios fundamentales de la ordenación forestal. Lo van a ver formulado con distintas palabras, pero acá están los esenciales. Clásicamente se refieren a tres principios. Hay uno que no está destacado con negrita porque es un agregado que aparece en esta norma, pero que se lo puede presentar también como una extensión del principio de persistencia. El principio de persistencia refiere a que un objetivo de la ordenación forestal es que los bosques persistan, y que además persistan para siempre, ¿sí? Es el objetivo conservacionista, y por eso es que también se puede presentar la posible expansión del área forestal como un objetivo relacionado con la persistencia. Eso en referencia a uno de los problemas más acuciantes de los bosques del mundo, que es la pérdida de tierras forestales, ¿sí? Por eso está señalado acá como objetivo la posible expansión. Recuerden que esta es una norma que tiene carácter legal, así que está redactada en sentido normativo. En algún lado se señala que el manejo de los bosques debe hacerse garantizando estos objetivos o estos principios, o el uso de los bosques. El principio del máximo rendimiento es un principio económico que dice que los bosques deben proveer el máximo rendimiento. Es un principio claramente económico, y si bien se detallan aspectos recreativos y paisajísticos, el punto de vista es siempre el de un beneficio económico, ¿sí? Particularmente en el contexto de estas normas y considerando la época en la que fueron promulgadas. Y el último principio es el que, con palabras distintas, presenta el principio del rendimiento sostenido. Acá está presentado como la constancia de la renta, y ya tiene una formulación en el lenguaje más relajada en cuanto a la escala o al nivel territorial al cual se le debe demandar el rendimiento sostenido o la constancia en la renta. Voy a adelantar como definición muy grosera de rendimiento sostenido, que es aquel que dice que el manejo forestal debe proveer una cantidad constante, y que esa constancia debe presentarse periódicamente, idealmente por año, así que una producción anual y constante es lo que se entiende como rendimiento sostenido o constancia de la renta,
Y en estas instrucciones generales lo que se indica es que ese principio debe reclamarse en rigor decreciente desde comarca, que es una escala territorial que está por encima del monte o bosque. Dentro de un ratito voy a precisar monte y bosque qué quiere decir en este contexto en el que estamos hablando nosotros, pero comarca refiere a una escala territorial que está por encima de monte y de bosque. Y la característica sobresaliente de monte y de bosque es que para un monte o un bosque se define un plan de manejo. Entonces, es más razonable, según esta definición, exigir el rendimiento sostenido en escalas espaciales que estén por encima del monte o del bosque, es decir, por encima de la unidad territorial de planificación detallada, y que es poco razonable exigirla por debajo de el nivel de monte o de bosque, que es lo que refiere acá como unidades dasocráticas y que más adelante nosotros hasta le vamos a poner nombres como cantones o compartimientos, y otro que ustedes ya conocen que es el de Rodal, a propósito del cual voy a hacer alguna distinción entre silvicultura y manejo forestal para hablar de los universos. Y esta distinción nosotros la hacemos, si ustedes quieren, como un preciosismo, intentando delimitar con cierta exactitud los campos científicos. En el manejo forestal como actividad y probablemente como disciplina científica también, la silvicultura juega un papel central o esencial. No se puede hacer manejo forestal sin silvicultura. Probablemente lo contrario sí podría hacer silvicultura sin manejo forestal. Y es lo que en esta cita de Clutter, que es un texto muy clásico del manejo forestal, que nosotros vamos a estudiar, una parte de ese libro la vamos a estudiar con bastante detalle. Él reconoce dos categorías distintas de problemas de planificación. Una en la cual las decisiones se pueden tomar para todos los rodales que constituyen el bosque, entre comillas, independientemente de los demás. Es decir, como tomando como unidad de planificación y de decisión al rodal. Más adelante le vamos a dar una precisión al rodal, pero ustedes ya la conocen de la silvicultura. Ese tipo de planteo o ese tipo de problemas es lo que Clutter y sus colaboradores caracterizan como la planificación del manejo en el nivel de rodal. Si bien puede haber muchos rodales en el problema de planificación, el problema se resuelve tomando decisiones para cada uno de los rodales de manera independiente. Y el plan general se construye por la mera acumulación de decisiones que se han tomado en niveles inferiores, en el nivel de rodal. En cambio, la otra situación, que es la más rica y es la que más nos va a interesar, no es que la otra no nos va a interesar, de ninguna manera estoy diciendo eso, pero por manejo forestal nosotros vamos a estar más interesados en el problema que puede ser formulado apelando a esto, de que todos los rodales deben ser manejados o administrados de manera coordinada, organizada, articulada. Esas son las calificaciones que vamos a dar para presentar este otro tipo de problema. Entonces, como dice esta diapositiva, es razonable pensar que cuando hablamos de planificación del manejo en el nivel de rodal, estamos hablando más bien del dominio de la silvicultura o del campo científico de la silvicultura, y cuando estamos hablando de decisiones que se toman para muchos rodales, pero que se toman considerando al todo como una unidad y no como la mera acumulación de decisiones individuales, lo que nosotros vamos a considerar como el problema del manejo forestal. Cuando terminemos el curso, nosotros esperamos que esta distinción sea más natural para ustedes, aunque reitero que cuando se está ejerciendo la actividad y muchas situaciones de la práctica, nosotros no nos vamos a estar preocupando si estoy tomando una decisión silvícola o estoy tomando una decisión de manejo, sino que vamos a estar resolviendo un problema vinculado con el uso de las tierras forestales. Eso también porque está en la tradición de la silvicultura una consideración más ecológica, y en la tradición del manejo forestal una consideración más económica. Esto es claramente un legado de los forestales alemanes del siglo XVIII. Ellos lo concibieron así y en muchos lugares lo seguimos estudiando de esa manera, como que en silvicultura
el enfoque prevalente es el enfoque de la ecología aplicada, y en el manejo forestal el enfoque prevalente es el de la economía aplicada, el de la economía y la silvicultura, si ustedes quieren, aplicada de manera integrada. Pues son tradiciones o enfoques que han perdurado en el tiempo. Este, Nosotros simplemente queríamos presentarla para que ustedes tengan claro que, digamos, nosotros en general vamos a estar más preocupados por el segundo tipo de problema que está descrito en esta diapositiva que por el primer tipo de problema. Entonces, nosotros no vamos a estar muchas veces discutiendo o tomando decisiones mientras estudiemos manejo forestal, reitero, no mientras hagamos manejo forestal, porque cuando hagamos manejo forestal vamos a tener que vamos a tener que tomar decisiones silvícolas. Pero si estamos estudiando silvicultura, podría decirse que el universo de la silvicultura es el rodal, y para tomar decisiones silvícolas se mira a los árboles y se decide qué se hace con los árboles que constituyen el rodal. En el caso del manejo forestal, el universo es un conjunto de rodales, son muchos rodales, y las decisiones se toman en el nivel de rodal, no en el nivel de árbol, sino en el nivel de rodal. Esto, como dije, espero que quede más claro cuando terminemos el curso, pero quería adelantarlo como un punto de vista importante para que quede claro desde qué perspectiva nosotros vamos a poner más énfasis. Y reitero, la perspectiva va a ser desde el nivel de rodal y no desde el nivel de árboles. Entonces, démosle una mirada muy rápida a rodal y a unidad de manejo forestal o bosque, que es algo que ya estuve adelantando. Nosotros conocemos la definición silvicultural del rodal, que es la que está detallada en esta diapositiva. Es ese grupo contiguo de árboles que son uniformes en edades, composición, o sea, sus especies, su estructura, y que están creciendo en un sitio lo suficientemente homogéneo o uniforme como para constituir una unidad distinguible. Es esencial para la identificación del rodal que este grupo de árboles compartan el espacio en el mismo momento, ¿sí? Es esencial que eso sea así. Así que hay un componente espacial muy fuerte en la definición de rodal. Un conjunto de árboles de la misma especie, de la misma edad, plantados con la misma densidad o que han crecido con la misma densidad, pero que están separados geográficamente, en general el silvicultor los va a considerar como rodales separados, porque digamos, el factor espacial es muy importante en la definición de rodal. En el caso de la unidad de manejo forestal, nosotros la vamos a concebir tal cual está detallada en esta diapositiva, como una porción del territorio que está relativamente dominada por árboles o por tierras forestales, vamos a decirlo, porque muchas veces las tierras forestales no van a estar cubiertas de árboles y sin embargo en otros momentos del tiempo sí lo estarán, y además porque en las unidades de manejo forestal también hay tierras no forestales que si están en una unidad de manejo forestal van a estar articuladas en su uso. Y es bastante típico que en las unidades de manejo forestal, sobre todo las contemporáneas, se constituyan con unidades espacialmente disyuntas. Es decir, que eso es bastante típico actualmente, que una unidad de manejo forestal no tenga unidad espacial, ¿sí? Que no tenga contigüidad espacial. O sea, por ponerlo en términos territoriales argentinos, que una unidad de manejo forestal tenga una parte en la provincia de Corrientes y otra parte en la provincia de Misiones. Eso es absolutamente natural ahora porque el punto de vista principal para definir una unidad de manejo forestal, espacialmente hablando, es que sus límites estén claros, pero es que todas sean administradas o manejadas con un conjunto único, específico, por supuesto, explícito, por supuesto, de objetivos. Así que a una unidad de manejo forestal le corresponde un conjunto de objetivos, un conjunto específico de objetivos en una relación biunívoca, sí o sí. No hay unidad de manejo forestal sin objetivos que sean especificados para esa unidad de territorio, para esas unidades territoriales. Y por añadidura nosotros lo vamos a extender a eso porque esos objetivos van a estar escritos o explicitados en un plan de manejo, que es un documento. El plan de manejo es un documento, así que hay una identidad matemática, si ustedes quieren, entre
unidad de manejo forestal definido espacialmente, no necesariamente contiguas, que pueden ser disyuntas, conjunto de objetivos y plan de manejo. Y sí, como documento que detalla esta definición específica y concreta de la unidad de manejo forestal. Entonces, repasando como corolario de lo que acabamos de decir, en general la unidad de manejo forestal va a estar constituida por una colección, un conjunto de rodales forestales y muchas veces también van a haber parches, en este caso parches está casi usado en el sentido de la ecología del paisaje, es decir, polígonos o teselas, como también se dice en castellano, donde el uso no es forestal, por ejemplo humedales, pastizales, o donde el uso es forestal, pero circunstancialmente no está cubierto por árboles, como suele ocurrir cuando un rodal ha sido cosechado y antes de que vuelva a ser poblado por árboles, ¿sí? Porque están en barbecho, por ejemplo. A este conjunto o a esta unidad de manejo forestal nosotros muchas veces la vamos a referir como una licencia del lenguaje, porque no es un término muy preciso, pero muchas veces, casi un uso técnico del término, nosotros lo vamos a llamar bosque. Así que muchas veces cuando nosotros digamos la palabra bosque o usemos la palabra bosque en el contexto del manejo forestal, vamos a estar haciendo referencia a una unidad de manejo forestal, como la definimos ahí arriba. No vamos a estar hablando en sentido genérico de un conjunto de árboles cualquiera, sino vamos a estar hablando de un conjunto de rodales que se administran como una unidad. ¿Sí? A ese sentido de bosque le vamos a dar. Todo esto que estábamos relatando es un poco la concepción más tradicional del manejo forestal con otras construcciones más este, eh, instrumentales como esta definición de rodal y de unidad de manejo forestal, pero también tenemos nosotros en este estudio de la introducción al manejo forestal que establecer desde qué punto de vista nosotros vamos a proponer nuestro enfoque, nuestro abordaje del manejo forestal. Y es un tópico de este siglo que el manejo forestal debe ser sustentable. Para darle un poco más de sentido al término o a la calificación de sustentable para el manejo forestal, nosotros la vamos a enmarcar, como casi todo el mundo lo hace, en este contexto. La palabra sustentable como tal, o la preocupación por la sustentabilidad de la sociedad contemporánea como tal, se puede trazar al año 1987. Hay antecedentes previos, pero este antecedente del año 1987, del informe Brundtland, es el que todo el mundo reconoce como el antecedente más riguroso del desarrollo sustentable. No estoy hablando del manejo forestal sustentable, sino del desarrollo sustentable. Y acá lo que se plantea es una definición de la sustentabilidad en la cual se habla de satisfacer necesidades, claramente de la humanidad, pero en términos generacionales. Es decir, que la generación actual lo puede hacer sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras también lo hagan. Brundtland, por si no lo saben, es el nombre de la presidente de una comisión que crearon las Naciones Unidas. UNCED quiere decir Comisión para el Desarrollo y el Ambiente de las Naciones Unidas. Brundtland la presidía. Brundtland era una mujer, había sido primer ministro de Noruega, y en esa comisión se reunieron muchos gobernantes o políticos con experiencia de gobierno de muchos países, de varios países del mundo, con científicos, sobre todo de las ciencias económicas y de las ciencias ecológicas, ya muy madura para ese entonces. Unos años después, ya en una reunión mucho más ambiciosa, la Cumbre de la Tierra, muy popular y muy conocida, que se desarrolló en Río de Janeiro en el año 92, nos brinda una definición del desarrollo sustentable que es una de las más reconocidas como tal, y acá es donde se acuña, donde se nos propone ver la sustentabilidad como compuesta por tres dimensiones: económicamente viable, socialmente justa y ambientalmente apropiada. ¿Sí? Van a encontrar otras formulaciones, por ejemplo yo conozco la socialmente benéfica, no justa, y la económicamente rentable y no viable. Bueno, depende de quién la proponga y depende del sentido que se le dé a las palabras,
van a encontrar otras formulaciones. Esta es una definición oficial, porque la Cumbre de la Tierra fue un encuentro multilateral del que participaron casi 200 gobiernos del mundo y muchas organizaciones no gubernamentales que tenían preocupación ambiental. Y la Agenda 21 es un plan de acción que los gobiernos se comprometieron a impulsar y a desarrollar, y está inspirada en esta definición del desarrollo sustentable. Así que la agenda es uno de los productos de la Cumbre de la Tierra de Río. Otro de los productos del cual nosotros hemos hecho un muy breve extracto, porque son los principios que entendemos relevantes para el manejo forestal. Otro de los productos fue una declaración. La declaración está estructurada como principios que todos los países se comprometen a impulsar y a desarrollar. Acá están extractados 5 principios. El principio que le da el sentido antrópico a la declaración, el 1. El 3 es el que rescata la cuestión intergeneracional, el de y la plantea en términos de equidad. El 4, que tiene la peculiaridad de poner en paridad a la protección ambiental con el desarrollo, porque existía por entonces, y de hecho en un antecedente multilateral se había subordinado la protección ambiental al desarrollo económico. En la Cumbre de la Tierra lo que se nos propone es que no haya una subordinación del desarrollo económico al desarrollo económico de la protección ambiental, sino que deben ser consideradas en paridad de importancia. Algo parecido al debate que estamos presenciando en estos días entre la cuestión sanitaria y la cuestión económica, ¿no? Ustedes sabrán que algunos proponen que uno de los que la cuestión sanitaria debe subordinarse a la cuestión económica, mientras que otros proponen una consideración de paridad de las dos cuestiones, y directamente hay otros que proponen que la cuestión sanitaria debe prevalecer sobre la económica. Eso es algo, es un debate que estamos teniendo como sociedad en prácticamente todo el mundo. Bueno, acá hay un antecedente de cómo se propuso en términos ambientales versus económicos, ¿no? El principio 15 instaura el enfoque de precaución. El enfoque de precaución nosotros lo vamos a estudiar más adelante, pero es una forma de tomar decisiones, o es un principio para tomar decisiones cuando no hay certidumbre científica. Tiene relación con eso, con respecto a lo que se anticipa como consecuencia de la decisión, y está elevado a la categoría de principio y puesto ahí en la cumbre. En el caso del manejo forestal es un principio central y aparece, lo van a ver mencionado muchas veces, y nosotros también lo vamos a analizar un poco más en detalle en el futuro. Y también están como principio que hemos rescatado de la declaración el impacto ambiental, como herramienta de la gestión ambiental. Y a propósito, tanto el principio, el enfoque precautorio y las evaluaciones de impacto ambiental están reconocidas y tienen estatus jurídico en la República Argentina, porque son dos de las herramientas de política ambiental del Estado argentino que se han detallado en la Ley General del Ambiente. ¿Sí? Si la buscan a la Ley General del Ambiente, van a ver que junto con el ordenamiento territorial, que es otra de las herramientas, acá está el principio de la protección, el enfoque precautorio, perdón, y la evaluación de impacto ambiental son otras herramientas, reitero, junto con la ordenación del territorio, que en nuestro sistema jurídico ha previsto, con alcance federal por otra parte, ¿no? Eso ya lo sabrán de Economía y Legislación Forestal. Bien, en el marco de la cumbre hubo otro producto que desgraciadamente no tuvo el estatus de convención, porque hubo, además de la agenda y además de la declaración de Río, 3 cuestiones ambientales muy urgentes de la década del 80 se cristalizaron como convenciones y todavía sobreviven, en el sentido de que las convenciones imponen obligaciones para los gobiernos que las suscriben. Y las convenciones de las que estoy hablando son la de cambio climático, la de la biodiversidad y la convención de la desertización o sobre la desertización de las tierras. Esas 3 convenciones se aprobaron en el contexto de la Cumbre de la Tierra en Río 92,
y había una expectativa, una esperanza de que iba a haber una convención sobre los bosques del mundo. Pues el asunto fue tan delicado y hubo tantas diferencias entre los países, sobre todo entre países desarrollados y subdesarrollados. Eso en el texto que nosotros hemos dado para leer está un poco más tratado, está un poco más desarrollado como idea. No fue posible que se aprobara una convención sobre los bosques del mundo y desde entonces todavía periódicamente se discute cuándo habrá una convención sobre los bosques del mundo que le imponga obligaciones a los estados signatarios, ¿no? Como convención. En su reemplazo o como sucedáneo, los países aprobaron una declaración no vinculante, así que no tiene fuerza, no tiene la misma fuerza legal que una convención, eh, una declaración de principios forestales. El documento está disponible, está un poco más desarrollado en el texto que nosotros le dimos para lectura, pero de ahí estamos rescatando la definición de manejo forestal sustentable. Esta definición es una definición que tiene todos los condimentos, está planteada en términos de necesidades, tiene las dimensiones social, económica, ecológica, cultural y espiritual. También está la cuestión intergeneracional explicitada y hay un adelanto de una concepción del manejo forestal sustentable que lo vincula con el uso múltiple del bosque. El uso múltiple del bosque es el que dice que bueno, los bosques deben ser usados para producir todos esos bienes y servicios que ahí están detallados, ¿no? Madera, agua, alimentos, forraje, sumidero de carbono. Algunos eran muy tradicionales, como la madera y el forraje, cuando este documento se aprobó, y otros no eran tan tradicionales cuando esto se aprobó, como el hábitat para la fauna, o los sumideros de carbono como servicios ambientales. Bueno, esta es una definición del manejo forestal sustentable que en general nosotros vamos a seguir. Y lo último que vamos a repasar rápidamente es que en Argentina la noción de manejo forestal sustentable o sostenible, para nosotros son sinónimos, sostener y sustentar, en el lenguaje vulgar son sinónimos, así que no tiene mucho sentido que nosotros le demos un sentido diferente. Eh, Tiene estatus legal, tiene estatus legal en Argentina y forma parte de, o está definido en la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos de Argentina. Así que el manejo forestal sustentable eh, tiene estatus legal en Argentina y tiene la definición, está extractada de la ley textualmente, tiene varios de los condimentos que ya estuvimos viendo, así que no tiene mucho sentido que yo me extienda personalmente acá, sí tiene algunas consecuencias desde el punto de vista práctico. Deben considerar que esta definición tiene imperio sobre los bosques nativos y que hay una definición de lo que son los bosques nativos y particularmente la tierra que tuvo bosque nativo y que lo perdió en el momento de sanción de la ley, que ya no lo tiene, no está alcanzada por esta definición de manera taxativa. Puede recuperarlo, sobre todo si el dueño de la tierra se lo propone, pero no por imperio de la ley. Así que y ese es uno de los de las jurisdicciones que la ley no alcanza, y la otra es que tampoco alcanza a las plantaciones, porque el manejo forestal nosotros no vamos a concebir principios científicos, sobre todo, ¿no? De manejo forestal que sean muy diferentes para sistemas creados artificialmente por el hombre, como las plantaciones forestales, o con un alto nivel de artificialidad como estos, y los sistemas con muchos, con la mayor parte de sus componentes de origen natural. Más allá de que sea cuestionable qué tan natural es un sistema intervenido por la mano del hombre. Y bueno, pero sí quería destacar que el manejo forestal sustentable como tal tiene estatus jurídico en Argentina y que ese estatus jurídico es tal como nosotros proponemos que debe ser. Además, tiene como noción sustancial que se debe documentar, ¿sí? Que debe haber un documento que lo explicite y ahí está detallado el plan de manejo sostenible para el caso de los bosques nativos alcanzados por la ley. Es más o menos lo que nosotros vamos a ver como un plan de manejo ideal a lo largo de nuestro curso. Así que
no solo tiene estatus jurídico el manejo forestal sustentable, sino que tiene estatus jurídico en Argentina el plan de manejo para esos bosques, para esas tierras forestales. Y es más o menos un poco lo que nosotros vamos a desarrollar en el resto del curso. Eh, Quiero mencionar algo, quiero ampliar un poco algo que está tratado en el texto que le marcamos para lectura y que lo quiero tratar de manera particular en esta presentación, porque creo que tiene mucha relación desde un punto de vista con el uso sustentable de los bosques. Uso múltiple, manejo de uso múltiple, manejo sustentable. Tienen muchos condimentos en común porque muchas veces van a referir al mismo sistema con los mismos puntos de vista. Ya vimos que la definición de manejo forestal sustentable de los principios forestales de la Cumbre de la Tierra del Río tenía en su explicitación una noción de uso múltiple. Y una impugnación que se le hace a la doctrina del uso múltiple y que también se le hace a la doctrina del uso sustentable es que se trata de conceptos o de ideas, porque los conceptos son ideas, son construcciones ideales, no son tangibles, son construcciones intelectuales, así fruto de nuestro razonamiento, muchas veces basado en verdades científicas. Y esta noción del uso múltiple no es fácil de implementar, de materializar, de llevar a la práctica o de concretar, de hacer realidad. Y eso muchos autores, y yo acá me voy a robar 100% del desarrollo que hace este autor, Leary, que es un ecólogo forestal norteamericano, que publicó un texto muy interesante en ese año 1985, en el cual nos propone que analicemos la idea o la construcción intelectual del uso múltiple, y yo le propongo que esto también es aplicable al uso sustentable, como doctrinas de manejo forestal concreto. A propósito del uso múltiple, fue bastante desarrollado como tema de controversia entre los forestales en la segunda mitad del siglo XX, particularmente a principios, desde los primeros años de 1950 en adelante, se discutió bastante qué quería decir uso múltiple en muchos aspectos, en muchos sentidos. Bueno, 30 y pico de años después, Leary nos propone esta línea de razonamiento para darle un sentido. Lo que nos propone es definirlo en términos de una función proposicional, que si ustedes quieren, pueden verlo como como un intento semántico de darle sentido. Acá estamos robando de la notación matemática y del lenguaje matemático y de las operaciones matemáticas, estamos tomando algunas formas de razonar para producir sentido, para producir significado. ¿Sí? En este caso, lo que se nos propone es que a través de la función proposicional identifiquemos los referentes de la idea del concepto de uso múltiple. Y por referentes en general vamos a tratar de buscar objetos en el sentido filosófico del término, así que también pueden ser seres vivos, los objetos en el sentido de que no van a ser construcciones ideales, así que nuestros referentes van a ser más bien tangibles y materiales y no construcciones ideales como la vida silvestre o como vamos a decirlo dentro de un ratito los recursos. Así que la función proposicional se toma de las matemáticas, porque ustedes saben que la función en matemática es una operación para mapear argumentos o el dominio de los argumentos en una imagen. Es decir, en términos de variables dependientes e independientes, los argumentos son las variables independientes y la variable dependiente es la que resulta mapeada. Entonces se toman, nosotros en este caso vamos a definir como variables independientes al conjunto resultante del producto cartesiano entre un conjunto de recursos, un conjunto de localidades y un conjunto de tiempos, que nos van a permitir mapear distintas conformaciones del conjunto recursos, del conjunto localidades y del conjunto tiempo
nos van a permitir mapear expresiones o nos van a permitir construir expresiones que digan algo con sentido con respecto al uso múltiple. ¿Sí? Eso está un poco mejor escrito que lo que yo lo estoy diciendo en este momento, pero la idea es que la noción de uso múltiple se puede construir como la resultante del producto cartesiano de un conjunto de recursos, de un conjunto de sitios o localidades espacialmente explícitas y de un conjunto de tiempos también explícitos que nos van a permitir construir expresiones del lenguaje que digan algo con sentido con respecto al uso múltiple. Ahí abajo tienen un ejemplo de cómo estaríamos mezclando un poco el lenguaje y la notación y las operaciones matemáticas con operaciones semánticas para darle un sentido a las expresiones que vamos a usar, para darle un sentido en lo posible exacto. Y lo primero que vamos a observar es que el conjunto de recursos justamente no satisface esa condición de referir a objetos. Ontológicamente podríamos decir que es débil la noción de recursos, porque recursos no refiere a objetos, sino más bien refiere a una relación, donde una parte es usada por otra. ¿Sí? A ese sentido de la palabra relación le estoy dando cuando digo recursos, refiere más bien a una relación. Hay una parte de la relación que usa a otra parte. Ahí están relacionadas más que hacer referencia a objetos ontológicamente hablando. Entonces vamos a empezar descomponiendo el conjunto de recursos por algo más significativos. Y vamos a hablar de poblaciones de objetos naturales, árboles, animales, microorganismos, etc. Y poblaciones de usuarios. En este caso, sí quiero precisar que las poblaciones de objetos naturales van a incluir también poblaciones de objetos no vivos o no biológicos, como va a quedar más claro en la próxima descomposición. Entonces, primero descomponemos los recursos en poblaciones que son usadas y poblaciones que usan a las poblaciones que son usadas. A su vez, entonces, vamos a descomponer a las poblaciones que son usadas en un componente abiótico, la que está simbolizada con el subíndice A, y un componente biótico. ¿Sí? Entonces, en el componente abiótico estará, por ejemplo, la freática, que usa un sistema forestal o un ecosistema cualquiera. ¿Sí? Y en el componente biótico, naturalmente, van a estar los árboles, las poblaciones de la fauna silvestre, otros elementos de la flora que coexistan en el tiempo, porque cada una de estas composiciones seguimos considerando a un conjunto específico de localidades y de tiempos. Así que cuando construimos una frase que relaciona al uso múltiple, tenemos que precisar a qué unidades espaciales estamos refiriendo y a qué unidades temporales estamos refiriéndonos. Eso no puede ser abstracto. No hay uso múltiple ni uso sustentable sin una referencia a un espacio concreto y a un tiempo concreto o especificado, ¿sí? Porque eso es lo que le da sentido a esta construcción de nuestro intelecto y del lenguaje, que es la forma en la que exteriorizamos nuestras construcciones intelectuales. Bueno, la descomposición de las poblaciones de usuarios o de los conjuntos de usuarios, nosotros lo vamos a hacer también considerando dos puntos de vista. Habrá usuarios bióticos no humanos y habrá usuarios humanos, donde vamos a estar nosotros. Y en la última descomposición que vamos a hacer, a los usuarios humanos los vamos a descomponer en un usuario propiamente dicho y en un administrador. Un poco para enfatizar nuestro papel, la A va a simbolizar al administrador y es donde normalmente vamos a estar nosotros en esta operación matemático-semántica. Así que nosotros tendríamos que ser capaces de, cada vez que se hace un juicio sobre el manejo forestal sustentable o el uso múltiple, de que todo lo que se diga tenga o resulte de un conjunto particular de poblaciones abióticas que son usadas, de poblaciones bióticas que son usadas, de administradores que toman las decisiones o que ayudan a tomar las decisiones centrales, y que ahí es donde nos pone en contexto a nosotros en este problema. Poblaciones o conjuntos de usuarios bióticos, porque no lo dijimos hace un rato, pero hay usuarios bióticos de otras poblaciones bióticas y abióticas. Las plantas toman agua de la freática,
los herbívoros usan a las plantas para alimentarse y así es que se construye una relación de recursos entre poblaciones bióticas en la que incluso no participa el hombre, porque el hombre está como usuario separado por su importancia y por sobre todo por su capacidad de producir cambio para todos los demás este, participantes de esto. Y naturalmente tiene que haber una especificación de la unidad de tiempo y de la unidad, no tanto de la unidad de tiempo, sino del tiempo al que se refiere y de la localidad a la que se refiere. Así que no es espacialmente abstracto ni temporalmente abstracto nuestra noción de uso múltiple. Deben ser explícitos. Por eso esto exactifica un poco semánticamente, haciendo un análisis de los referentes del uso múltiple y del uso sustentable. Vamos a poner en juego algunas de estas definiciones para dar ejemplos. Por ejemplo, bueno, está mal escrito intangibilidad, pero la intangibilidad como decisión de manejo en general va a hacer referencia a, en el producto cartesiano que hemos detallado recién, el usuario humano y el administrador van a estar o van a ser conjuntos vacíos, lo cual quiere decir que no va a haber, cuando se separa una porción de territorio para ser asignada al uso intangible, que es el nombre que se le da en nuestra legislación incluso y con el cual se construye una parte del sistema de áreas protegidas en Argentina, refiere a que no hay usuarios humanos para esas tierras y el administrador esencialmente no interviene, no incide, como no sea impedir que otros lo usen. Así que ahí estamos simbolizando que esos dos conjuntos son vacíos. Una noción muy cara para el manejo forestal, cuál es la de rendimiento sostenido, podría tener esta especificación. ¿Sí? La población biótica usada es la que está conformada exclusivamente por los árboles con valor comercial o con interés comercial. El administrador va a ser usualmente un profesional típicamente forestal, estamos hablando de una noción tradicional del rendimiento sostenido. Los otros usuarios bióticos del sustrato de este uso múltiple normalmente van a ser excluidos, así que si, a menos que se tomen otras decisiones que los respeten, en general los otros usuarios bióticos de estos sistemas van a conformar un conjunto vacío. Y eso significa que van a ser excluidos de la consideración. Y el usuario humano normalmente va a ser un conjunto único, el conjunto individual, es decir, un conjunto con un único elemento, que ahí yo le he puesto el nombre de la empresa, pero un poco también señala que no va a haber otros usuarios que no sean la empresa que se beneficien de esta definición del rendimiento sostenido, y el rendimiento sostenido es una doctrina que todavía sigue siendo usada y sigue siendo en muchos casos la que rige las decisiones. Hay otras consideraciones que podemos hacer, ahí hay otro ejemplo. Si tomamos como identidad algebraica que los dueños pueden ser los administradores y a su vez los únicos usuarios humanos, eso es lo que configuraría el uso de los bosques que hacen los productores, lo que se llama en otros países del mundo los productores forestales no industriales, así se los denomina. Nosotros probablemente los llamaríamos productores familiares, porque en general son productores familiares, en el sentido que nosotros conocemos del término. La fuerza de la familia es la que trabaja en el manejo forestal, y que son tan típicos en varios países de Escandinavia y en otros países del mundo como por ejemplo el sudeste de Estados Unidos. Otra posibilidad es que el conjunto de dueños y de administradores sean los mismos, pero que el conjunto de administradores se resulte de la unión como operación matemática con los usuarios humanos. Esto es lo que describiría al manejo de los bosques públicos, algo extremadamente común en el resto del mundo, que también fue común en Argentina y que ya no lo es tanto, porque ya en general los bosques que se usan o que se manejan son más bien de propiedad privada. Pero en muchos lugares todavía en Argentina se sigue usando
los bosques públicos, los bosques propiedad del Estado, los bosques propiedad de la sociedad, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que es un ejemplo que yo conozco, las decisiones sobre esos planes de manejo en general la toma la administración, y es el propio gobierno el que toma esa decisión en nombre eh, de la sociedad, que es el dueño último o el propietario último de los bosques públicos, de los bosques fiscales, que es lo que estoy hablando. Y hay otros países del mundo como Canadá, donde todos los bosques son de esa propiedad, y el régimen de administración que se usa incluso para la explotación comercial es el de las concesiones. Eso podía ser descrito con esta fórmula que acabo de detallar ahí. Por otra parte, ya hemos adelantado que hay poblaciones biológicas y también humanas que usan a las poblaciones bióticas y abióticas, de forma tal que eso ya propone, y es el sentido de este razonamiento, el surgimiento de conflictos, ¿sí? Cuando dos poblaciones se disputan el uso del mismo recurso o de la misma población que resulta usada. Y bueno, los puntos de vista desde nuestra ontología pueden dar lugar a conflictos biótico-biótico, conflicto biótico-humano y conflicto entre seres humanos. Y ahí un poco está detallado cómo en general se resuelven esos conflictos, y cómo podrían resolverse si se quiere. Los conflictos biótico-biótico, o entre poblaciones bióticas, típicamente se consideran naturales y el hombre se abstiene de intervenir típicamente, o cuando interviene también suele hacerlo favoreciendo a una especie que tiene interés o valor comercial, ¿sí? Hay conflictos entre bióticos, entre poblaciones bióticas y poblaciones humanas que son usuarias de las poblaciones bióticas. Normalmente se resuelven en favor del interés de la población humana y puede incluso derivar en la extinción de alguna población biótica o la exclusión de algún territorio, de alguna población biótica. Y por último, también pueden presentarse conflictos entre seres humanos. Aquí es donde también me voy a robar de Leary, que identificó, junto con otros autores en este caso, que en general el conflicto entre humanos con relación al uso múltiple o al uso sustentable se resuelve considerando tradiciones, que ese es el nombre que él le dio a un conjunto de convicciones, de visiones, de escala de valores, ¿sí? Algunas más científicas y otras no tanto, y lo cual no quiere decir nada malo en particular, como va a quedar claro, y por supuesto, como todo conflicto entre seres humanos, se suele resolver mediante lo que conocemos el conflicto de intereses, que es lo que estudia la política y las relaciones de poder que están presentes siempre en el uso de los recursos naturales. Nosotros vamos a ver más adelante esto con un poco más de detalle. En este momento simplemente vamos a repasar las tres tradiciones que Leary identificó: la económica, la ecológica y la biocéntrica. La económica es la más clásica, la más convencional, es 100% antropocéntrica, es financiera y científicamente está fundada o apoyada en la doctrina, en la ciencia económica, y más particularmente en el cuerpo de idea que es conocido como la economía de la producción conjunta, porque hace referencia o es la que estudia el problema del uso óptimo de recursos naturales bajo la forma del uso múltiple. ¿Sí? La producción conjunta, uso múltiple, conjunta, estamos hablando más o menos de lo mismo. La tradición ecológica, que es más reciente, pero que ya tiene varios siglos también, se puede encontrar referencias de preocupaciones ecológicas aún antes de que exista la ecología como disciplina científica, pero en la consideración moderna vamos a darle el sentido científico y contemporáneo al término. El principio científico sobre el cual está apoyada la tradición económica es probablemente el de la estabilidad de las comunidades. Esto a mediados de los 80 tenía mucho más sentido, hoy tendría otras definiciones, porque hoy se reconoce la complejidad y la diversidad como constructos muy importantes desde el punto de vista de la estabilidad de las comunidades. La estabilidad ya no se juzga como un principio tan importante, porque se considera, vamos a decir más algo dentro de un ratito,
que no hay que buscar el equilibrio per se, o que los equilibrios son de una naturaleza distinta a como se concibieron al principio. La última tradición tiene importancia porque es una tradición muy relevante en los últimos 30, 40 años en estas discusiones o en estos debates, y como bien apunta Leari, es una tradición que no tiene o no se apoya o no se funda en conocimientos científicos, sino se apoya en convicciones, en creencias. ¿Sí? Desde ese punto de vista es una tradición más fundada en la moral como rama de la filosofía. No estoy hablando de la religión, aunque tienen una relación. Y la idea central de la tradición biocéntrica es que todos los seres vivos tienen los mismos derechos que nosotros, la humanidad, y que nosotros no podemos arrogar un derecho superior al de ellos. Lo que Leari propone es para tender puentes entre las tradiciones, que puede haber un constructo científico o una teoría científica que es la de la extinción, o mejor dicho, evitar la extinción, que es el sentido que le vamos a dar a la viabilidad de las especies, para que jueguen el papel y que nos ayuden a dialogar entre las tradiciones ecológica, económica y la que está centrada, como dije hace un rato, en esta convicción. Esta diapositiva, y ya vamos a ir terminando, es simplemente para destacar que en el texto que le hemos dado para estudiar hay una descripción un poco más detallada del manejo basado en ecosistemas. Es una idea que se postuló y que se propuso para materializar, o sea, para resolver esa crítica que se le hacía al manejo sustentable, de que era una idea que no se podía concretar en la realidad, noble, una idea noble, pero impracticable en la realidad, o de difícil materialización. Bueno, pues por supuesto, muchos colegas creen que eso no es así y proponen el manejo basado en ecosistema como una doctrina que puede hacer realidad la idea de la sustentabilidad. Esto está más tratado, o está mejor tratado en el texto que leímos para lectura, lo refiero ahí, pero la definición que nosotros le repasamos es la que tomamos de un grupo intergubernamental de manejo ecosistémico que tuvo el gobierno norteamericano y que produjo un documento muy importante en este año, en 1994, pero esta enumeración o esta descripción que se hace del manejo ecosistémico no es de ese grupo de trabajo, sino que es de otros autores. En el texto está bien tratado, y muchos de estos principios de gestión para lograr la sustentabilidad son los que nosotros vamos a proponer y vamos a impulsar como una definición totalmente realista de lo que pueden ser el manejo forestal sustentable. Ahí están repasados, creo que son lo suficientemente claros, desde ya que hay criterios sociales, además de económicos y ecológicos, y es un enfoque muy interesante desde el punto de vista de la implementación de la idea de la sustentabilidad. Pero como es una idea vieja, también esto no está tratado en el texto, pero yo se los adelanto, hay una corriente de opinión un poco más moderna, de los últimos 10 años, no tiene mucho más antigüedad que esto, que propone que nosotros tenemos que reconocer rápidamente y tomar decisiones sobre los sistemas, sobre los bosques, considerándolos como sistemas complejos. ¿Sí? Por eso es que esto está retratado, porque nosotros habíamos adelantado al principio de toda esta presentación que íbamos a hablar de la complejidad con un sentido más particular que complicado, o como sinónimo de complicado, perdón, en el sentido vulgar del término. Nosotros a la complejidad crecientemente le vamos a dar un sentido relacionado con estas consideraciones. Los bosques son sistemas complejos y adaptativos complejos, mejor dicho, porque tienen estas características. Tienen múltiples componentes y múltiples procesos. Ya lo vimos, los componentes, cuando hicimos nuestra exactificación, ya los mencionamos a todos, porque cuando vamos a hablar de un sistema, el sistema se describe enumerando sus componentes. Y los procesos, que son las relaciones entre los componentes, los más importantes en un ecosistema forestal son los ciclos biogeoquímicos,
el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo de los nutrientes, los flujos de materia, los flujos de energía, las interacciones ecológicas, las relaciones predador-presa y otras más, la de herbivoría, la competencia, la competencia, el mutualismo, etcétera. Esos son todos procesos que caracterizan a los bosques y como son múltiples, son muchos, eso da origen a muchas interacciones, ¿sí? Entre componentes y procesos, por supuesto, y a su vez con el ambiente, en este caso no el ambiente en el sentido ecológico del término, sino en el sentido sistémico. Cuando se define un sistema o se describe un sistema, el sistema tiene componentes y todo lo que no son componentes es el ambiente. Es decir, hay una línea de corte que es intelectual, por otra parte es una delimitación conceptual, se dice el sistema tiene límites y todo lo que está por fuera de esos límites es el ambiente. Bueno, el sistema como tal interactúa con ese ambiente que está definido conceptualmente. Y las escalas de interacción son múltiples también. Hay jerarquía de escalas y las escalas que operan sobre esto son espaciales y temporales, claramente. Así que esto es lo que está condimentando nuestra visión nuestra noción de la complejidad. Los sistemas, estas interacciones dan origen a estructuras heterogéneas y relaciones no lineales y combinan estocasticidad con determinismo. Ustedes saben que lo que predominó es el determinismo, la misma causa, el mismo efecto, y como mucho reconocimos que muchos sistemas tienen un componente estocástico que nosotros no podemos controlar y eso lo podemos llevar un poco más lejos, como va a quedar más claro adelante. Así que también hay un comportamiento de los sistemas a medio camino entre la estocasticidad y el determinismo, que en las ciencias de la complejidad se llama caótico, y que no quiere decir desordenado. Si tiene un sentido muy preciso el término caótico, uno de los sentidos que tiene el término caótico es de un sistema, cuando estamos analizando el comportamiento de un sistema es caótico cuando tiene hipersensibilidad a las condiciones iniciales, que es lo que está detallado un poco más adelante. Y eso da lugar a comportamientos que parecen no tener estructura o patrón, ese es el término mejor, patrón, como es típico de los comportamientos estocásticos, pero que en una cierta escala sí hay patrón, sí hay patrón. Entonces hay como que hay un orden en lo que aparenta ser desordenado. Eso es algo que está a medio camino, por eso, entre la estocasticidad y el determinismo. Es un sistema forestal también tienen comportamientos como sistema, como sociosistema, tienen comportamientos caóticos. Bueno, estos sistemas están dotados siempre de mecanismos de retroalimentación negativa y positiva que tienden a desestabilizar o estabilizar el sistema. La retroalimentación positiva o negativa son muy importantes para el comportamiento de estos sistemas. Los sistemas son abiertos siempre, no se conciben como cerrados y están todo el tiempo intercambiando energía, materiales e información. Y lo que no dije cuando estuvimos hablando de los comportamientos caóticos, que no se lo considera como un comportamiento caótico, pero sí como parte de un sistema complejo cuando es un biosistema, es que estos sistemas tienen memoria. Les doy ejemplos y no vamos a ahondar mucho más. Se dice que un sistema tiene memoria cuando hay un legado de generaciones anteriores o de siglos anteriores, por ejemplo, que es una idea que intenta explotar el sistema de retenciones, el sistema silvícola con retenciones, de retenciones variables o retenciones agregadas que estudiaron en silvicultura, cuando se dejan legados, árboles de 3, 4, 2 siglos atrás, se dejan para la generación siguiente y cuando esos árboles están vivos, son la memoria de ese biosistema porque frente a un disturbio todavía pueden proveer su carga genética. Ese es un buen ejemplo de un sistema con memoria. El banco de semillas en cualquier ecosistema que resulta afectado después de un disturbio también es un componente de la memoria de los sistemas. Así que cada vez que hay un disturbio, los sistemas actúan con memoria o con ciertos condimentos que provienen de los componentes de la memoria de ese sistema. Y por último, los sistemas son adaptativos y el sentido que le damos adaptativo en este caso es que tiene subsistemas anidados unos dentro de otros que generan propiedades emergentes que le permiten enfrentar un ambiente que cambia, ¿sí?
Esta es una representación diagramática de un sistema complejo donde se ven las escalas y las interacciones. Acá vamos a describir muy rápidamente. Abajo a la izquierda tenemos individuos y las flechas que los unen son interacciones entre individuos. Esta es una propiedad emergente, así que de la interacción entre individuos se conforma una población o varias poblaciones. En este caso, dependiendo de si comparten o no comparten el espacio, hay una dinámica de poblaciones, que es lo que llama, la ecología llama las metapoblaciones, por eso acá están referidas como metacomunidades, y a su vez esto también como propiedad emergente producen los paisajes, así que los paisajes tienen muchas poblaciones y metapoblaciones en distintas escalas de tiempo y de espacio, como ven acá. Las flechas punteadas que van de un nivel a otro en el tiempo y en el espacio son interacciones en distintos niveles jerárquicos y por supuesto hay interacciones en el mismo nivel también. Así que esta es una representación diagramática de un poco de lo que estuvimos diciendo recién. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, si hacemos un análisis simultáneo de que esto es, los individuos de lo que estamos hablando son insectos. Las poblaciones de insectos ocupan pequeños espacios y que esos espacios pueden ser, por ejemplo, la población de insectos de una especie que vive en un árbol particular, en el árbol de una especie en particular. A su vez, todos los árboles que hay en un rodal forestal conformarían, una metapoblación donde cada árbol es una población en sí mismo o es el espacio poblacional en el que se desarrolla esa población de insectos. Entonces ven cómo se juxtaponen distintas escalas, porque nosotros a los árboles, cuando los consideramos poblacionalmente, probablemente les llamemos rodal, y a los rodales cuando los consideremos como un conjunto, si comparten el espacio será una cuenca, que probablemente sea una unidad de manejo forestal, con sentido espacial, y por supuesto también hay una definición espacial para esa escala, que es diferente a la definición espacial de un paisaje para una población de insectos de una especie en particular. ¿Sí? Bueno, un poco con esto terminamos de presentar las ideas más relevantes del manejo forestal. Muchas las vamos a desarrollar con más detalle más adelante, pero un poco acá está sintetizado nuestras concepciones con respecto al manejo forestal. Les dejo una reflexión de Leary también para que mastiquen. La reflexión refiere a cómo nos ven desde otros, desde otra, desde otras perspectivas o de otro punto de vista social. Por si alguno no conoce a Cousteau, Cousteau es un célebre conservacionista del siglo XX, muy famoso porque se dedicaba a la biología marina, a los mares, a la conservación de los mares. Hizo un gran aporte, era un gran divulgador de los problemas de la conservación en ecosistemas marinos. Y bueno, la cita refiere a cómo nos veía Cousteau, que no era capaz de distinguir al forestal de la empresa forestal. Y si bien a nosotros nos puede parecer razonable que se asocie a una empresa forestal con una empresa o con la actividad minera, que es extractivista y no conservacionista, o que concibe al manejo como una explotación de recursos no renovable cuando en realidad lo es, nosotros como profesionales debiéramos tratar de no ser asociados con ese tipo de perspectiva, más allá de que en algunos casos resulte justo como juicio para algunos colegas que de hecho han promulgado y siguen proponiendo ese tipo de relaciones con, con los ecosistemas forestales. En la bibliografía lo único que le quiero detallar es que los que no están, bueno, lo que les quiero contar es que los que no están detallados son los que están en el programa, Bongiorno y Clutter, así que las referencias completas están en el programa. La cita de Fernández es la que yo le contaba, que tiene una referencia de la historia del sector forestal argentino,
Es un texto muy interesante, lo pueden encontrar fácilmente por internet. Nilda Fernández fue la bibliotecaria histórica de Lifona y casi al final de su carrera escribió, nos legó esto como una referencia, y que yo sepa no hay muchos textos que hayan recorrido con el alcance que ella lo propuso, porque están desde, como dice ahí, desde la ley de India, o sea, son desde la colonia hasta el año 2015. Y bueno, y los otros textos ya son textos más de la literatura científica. Es todo por ahora y seguimos en el curso de manejo forestal con otro tema y con otra presentación. Gracias.